Muy buenas. Y como lo prometido es deuda, el día de hoy voy a explicarles cómo se juega el juego de cartas de Transformers. Actualmente hasta la Wave 3, que es la que está vigente hasta el momento. Bueno, para hacer el ejemplo voy a usar dos equipos, o voy a hablar ya acerca de los equipos. El juego de Transformers de cartas se basa en equipos de caracteres o personajes, ya sea del bando de los Autobots o los Decepticons, que tienen que contener 25 estrellas entre sus personajes y las cartas de su mazo. En este caso hemos usado este mazo rojo para los Autobots. Entonces acá yo tengo 24 estrellas, ¿no? Y dentro del mazo rojo hay una carta de una estrella. Así completo mis 25 estrellas. Está conformado por Bumblebee, Arcee y Jetfire, ¿no? Ese es el equipo de los Autobots. Vamos a ponerlo acá. Lastimosamente por el video no se ve muy bien, pero como son el equipo que va a recibir el daño, no importa mucho. Y por la parte de los Decepticons tenemos a Soundwave, que está acompañado de sus dos cassettes, que es Ravage, o más conocido como Destructor en la serie, y Laserbeak, ¿no? Que vendría a ser el acompañante aéreo y terrestre, y Soundwave, ¿no? Entonces, lo primero, en este caso, en este equipo, acá tenemos 21 estrellas, ¿ya? Y quiere decir que en el mazo que yo he construido para ellos hay 4 cartas de una estrella, ¿no? Hasta el momento hay cartas de 2 estrellas y de una estrella, por lo que he visto, ¿no? Entonces al final ambos equipos tienen 25 estrellas. Y inicialmente todos comienzan en la parte de Alt Mode, o sea, comenzarían así. Entonces, hablando de manera genérica, vamos a explicar las cartas pequeñas. Las cartas pequeñas tienen dos tipos genéricos, que son las acciones y los upgrades, ¿no? Y comenzando por las acciones, hasta este momento hay dos tipos de acciones, que son las acciones secretas y las acciones normales. Las acciones se juegan boca arriba y las acciones secretas se juegan boca abajo. Estas se activan, las acciones normales se activan en el turno del jugador y las acciones secretas se activan según lo que haga el oponente en su turno. Por ejemplo, en este caso esta se revela cuando uno de mis caracteres defiende, que es activado cuando un oponente me ataca a mí. Y lo que sucede es que yo voy a robar dos cartas y voy a poner uno en el tope de mi deck, ¿no? Si la carta no cumpliese su requisito, se descarta al final del turno de mi oponente, como dice acá, y va a mi descarte, ¿no? Y por el lado de las cartas de upgrade, hay 3 tipos de upgrade. Cada personaje puede tener hasta 3 subtipos de upgrades, que son las armaduras, que sirven para cubrir, en este caso me permite levantar una carta más cuando defiendo. Las utilidades, que básicamente me dan una habilidad de apoyo, que en este caso me da un Bolt 1, que hace que yo levante una carta más cuando ataque. Y las armas, ¿no? Que básicamente apoyan al daño. Por ejemplo, acá me da más 1, que se suma al daño base de mi personaje, ¿no? Entonces, si yo atachar esto aquí, ya tendría un 5. Y en este caso tiene un efecto aparte, que cuando esto es descartado del carácter, básicamente porque alguien me lo quita o mi personaje muere, descarto un arma enemiga, ¿no? Ahora, otra cosa que tiene que considerar en las cartas es los símbolos que hay aquí. Estos símbolos sirven para el combate, que hay de 5 colores. Los azules, que se suman a la defensa de mi personaje. O sea, cuando yo estoy defendiendo, cuento todos los azules. Los verdes, después del combate, yo puedo descartar una carta de mi mano
y mandar esta carta a mi mano y descartar una carta, ¿no? Básicamente porque quiero recuperar esta carta que ha salido durante el turno de combate y la quiero recuperar, ¿no? Y solamente se puede tomar una, que quiere decir que si hubieran salido 2 o 3 cartas con el icono verde, solo puedo tomar una de esas 3, no puedo tomar todas las que quiera, ¿no? De ahí sigue el icono blanco, que es que cuando sale esta carta me permite robar 2 cartas más, ¿no? Y solamente se aplica al primer icono blanco, quiere decir que si me salen más iconos blancos, no importa, solo basta que salga uno y me permite robar 2 más. En el caso del icono naranja, lo que hace es, igual que el azul, suma, pero al combate cuando yo estoy atacando, ¿no? Entonces, si esto estuviera aquí, me daría un 5, ¿no? Y por último, el icono negro, que es este de acá que tal vez no se vea muy bien, vamos a sacarlo, es el icono de Pierce. Quiere decir que esto de aquí va a asegurar un punto de daño, así me cubran todo. Por ejemplo, si yo hiciera 4 de daño y mi oponente hace 4 de defensa, en teoría no le haría nada, pero por cada uno de estos iconos yo ya tengo asegurado un punto de daño, ¿no? Si tuviera 3, a pesar de que me cubrió todo, yo le haría 3 de daño siempre. Y nunca puede exceder el máximo de tu ataque. ¿Qué quiere decir? Que si yo solamente he logrado sacar 2 naranjas, o tengo 2 de daño combinado, mi daño básico más mis cartas, tengo 2, y he sacado 4 de Pierce, no quiere decir que le hago 4 de daño, pues realmente el daño le hice 2, y el Pierce solamente asegura hasta 4, pero al no haber sacado más iconos de combate o de ataque, solamente se aplicarían 2 de Pierce, nada más, ¿no? Y esos son los iconos. Ahora, ya habiendo explicado las cartas, voy a explicar lo que es ya en sí el turno. Entonces, en el primer turno, el primer jugador lo único que puede hacer es atacar. ¿Cómo se ataca? Simplemente escoges uno de tus caracteres, ¿no? En este caso yo voy a escoger a Soundwave y voy a atacar. Y al indicar para atacar, lo giro, ¿ya? Lo paso siguiente es escoger a un defensor. En este momento, como es el primer turno y los 3 están de pie o tapiadas, yo puedo escoger cualquiera de los 3, ¿no? Pero si en el turno ya hay una que está girada, estoy obligado a atacar a esa carta girada, ¿no? Como ahorita está aquí, yo puedo decir que voy a atacar a Arsi. Entonces Arsi va a ser mi objetivo. Voy a acercar un poco a Arsi para ver. Entonces, yo he escogido Arsi. Entonces, Shockwave tiene 4 de vida. 4 de daño, diré. Entonces, comienza el ataque. Entonces, de mis cartas, voy a sacar 2 cartas. Sacaría una y sacaría 2. Y como ha salido una blanca, sacaría 2 más. Una y 2. Entonces, acá lo que me interesa son los iconos naranjas y los iconos negros. Entonces, yo tenía 4 de daño base por Soundwave, tengo 5 y tengo 1 de Pierce. ¿Ya? Ahora lo que tiene que hacer el defensor es sacar 2 cartas. En este caso tiene 1 de escudo. Sacaría 2 cartas. Sería 1 y 2. Y ha sacado 2 iconos de defensa. Más 1 de su carta serían 3. Como yo he hecho 5, él recibiría 2 de daño. En este caso el Pierce ha sido inferior, o sea, era de 1. Pero de todas maneras le entran 2 de daño, ¿no? Entonces nosotros marcamos. El juego viene con unos contadores de tarjeta, que ya los habrán visto en mis anteriores videos. Pero en este caso, para marcarlo, voy a usar un dado, ¿no? Entonces usaré un dado de 2, lo pongo encima de la carta y lo dejo ahí. Y básicamente ese es el combate y la defensa. ¿Ya? Entonces eso se va aumentando con cartas que me permiten sacar más cartas en el ataque, más ataques en la defensa, descartar armaduras, armas y otras cosas. Ahora, en el segundo turno, o sea, el primer turno del segundo jugador, en este caso los Autobots, pueden jugar una carta, ya sea de acción o de upgrade,
y después atacar. Y ya en el segundo turno el primer jugador se puede jugar de manera regular, que es jugar una carta de acción, jugar una carta de upgrade, girar una carta por ambos lados. ¿Mm? Que esto se hace desde siempre, ¿no? O sea, desde el primer turno, o sea, en el primer turno el primer jugador que puede atacar puede haber girado la carta, ¿no? Siempre puedes girar una. Y lo otro también que puedes hacer es usar la habilidad de una carta pequeña de tapeo. En este caso creo que, vamos a ver si hay, que es esta de aquí, que es esta flechita. Entonces, cuando yo uso esta habilidad de aquí, yo puedo girarla para hacer la habilidad. Pero, obviamente, esta carta ya no atacaría. Entonces, la habilidad de esto es, puedes girar esta carta para jugar una acción secreta. Entonces, yo puedo haber girado una acción, esto de aquí, y aparte atacar con esta, y jugar una acción secreta, ¿no? O sea, hubiera jugado, por ejemplo, esta carta de aquí, boca abajo. Y la pongo boca abajo para recordar. Y entonces, repasando. En una acción, ya después de los tres primeros turnos, siempre, primero, se roba una carta. ¿Ya? Ojo que al comienzo del juego, todos comenzamos con 3 cartas. Y cada vez que te toca tu turno, robas una carta. Entonces, en el primer turno, el primer jugador comenzaría con 4 cartas, ¿no? Entonces, robas una carta, ¿no? Puedes girar una carta de modo bot o alt mode, o viceversa. Puedes jugar una acción, puedes jugar un upgrade, ¿no? Dentro de las acciones puede ser una acción normal o una acción secreta, y dentro de los upgrades puede ser cualquiera de los 3 upgrades, ¿no? Ahora, hay cartas que rompen, que te pueden permitir jugar más acciones o más upgrades, y entre otras cosas, ¿no? O sea, cada vez que tú juegas una carta te da una habilidad en particular, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, una armadura que te permite bajar un upgrade, o una acción que te permite jugar un upgrade más. Y básicamente se van dando alteraciones a las reglas básicas, ¿no? Pero el juego es muy simple, es así tal cual. Ahora, lo que sí voy a hacer un hincapié es en 2 cartas específicas, ¿no? Que son, vamos a comenzar con esta de aquí. Que esta carta lo que hace es que puedo descartar o destruir uno de mis caracteres que tengan 6 estrellas o más. Y si lo hago, tomo un turno después de este, ¿no? ¿Qué quiere decir? Primero, que la carta de acción secreta que he jugado no se pierde, porque recuerden que la carta de acción secreta se descarta en el turno de mi oponente, ¿no? Como me vuelve a tocar a mí, no se descarta. Eso es lo primero. Lo segundo es que esta carta no se puede usar de manera seguida. ¿Qué quiere decir? A lo mucho yo puedo tener un turno extra. Explicando. Yo puedo jugar esta carta y, por ejemplo, destruir a Dayservic, ¿no? Y termino mi turno y juego un siguiente turno por esta carta aquí. Pero en ese segundo turno yo ya no puedo jugar una segunda copia de esta carta. O sea, no podré encadenar un tercer turno seguido o un cuarto turno seguido. Porque recuerden que para construir el mazo a lo mucho puedes usar 3 copias de una misma carta. Entonces, eso no es permitido. A lo mucho puedes hacer 2 turnos seguidos con esta carta, ¿ya? Esa es la primera observación. Y la otra observación es esta carta, que es Swap Parts. Esta carta está baneada. Quiere decir que ya no tiene ninguna utilidad en el juego. Lo que hacía esta carta es que escogías 2 de tus caracteres y cambiabas entre sí sus upgrades. ¿Qué es lo que pasaba con esta carta? Esta carta podría generar turnos infinitos. Y si la combinabas con la carta anterior, pues realmente podías gastar todo tu mazo si es que hacías buenos cálculos, ¿no? Entonces, esta carta tuvo muchos problemas y por ese motivo fue baneada. Lastimosamente no se optaron, o sea, tal vez de parchar alguna regla, ¿no? para este propósito.
Pero de todas maneras es demasiado fuerte esta carta por casi nada de esfuerzo, ¿no? Que es básicamente por la cual se baneó. Entonces esta carta no se puede utilizar. Y bueno, eso sería todo. El juego es muy sencillo. Tal vez más adelante haga una partida de demostración con este mismo equipo para ver qué sucede, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la reseña, ¿no? Y bueno, esperar la apertura de otras cajas, ¿no? Por este momento ya he adquirido la caja de la Wave 2 de Combiners. Esperemos que tenga buena suerte. Y espero que se hayan divertido. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense.